Buenos días, darles la bienvenida a la asesoría de histología por el programa Asesoría por Pares. Soy Yari Cañari, curso el cuarto ciclo, y esta primera semana estaremos avanzando el tema de epitelios simples y compuestos. Bueno, siempre se empieza, ¿no? Hablando en histología acerca de los niveles de organización. ¿Por qué hablamos de los tejidos, no? Porque el curso lleva el nombre, ¿no? Histología, que es estudio de los tejidos. Se presenta, ¿no? Que antes de comportarse como tejido, empezamos como partículas subatómicas, ¿no? Electrones, protones, neutrones, para luego todo este conjunto convertirse en lo que nosotros conocemos como la unidad estructural mínima, no de vida, sino de lo funcional, ¿no? Que vendría a ser el átomo. Muchos átomos se convierten en moléculas y estas moléculas son las encargadas de formar los organelos, estructuras mucho más pequeñas en lo que viene a ser la conformación de una célula, ¿no? Esta sí es la unidad mínima de vida. Luego pasamos a lo que vienen a ser la célula, ¿no? De por sí acá está, ya de manera funcional. Y recién entramos a lo que es tejidos. Entonces, un grupo de células son las encargadas de formarme un tejido. Y estos se van a ir clasificando de a poco a lo largo de lo que vamos avanzando en esta asesoría. Muchos tejidos, o bueno, un grupo de ellos van a formar un órgano en específico y un grupo de órganos me van a formar un sistema que al final se comportan en un individuo, ¿no? Nosotros en este caso. Algunas de las características de este primer tejido, que es el tejido epitelial, es que, bueno, va a tener tres orígenes, tres hojas blastodérmicas que lo van a ver un poquito más específico en lo que es el curso de embriología. Tenemos al ectodermo, el encargado de, ¿no? Cubrir la parte de la piel, el mesodermo, presente en el endotelio, y también va a recubrir vasos sanguíneos. El endodermo que viene a ser, ¿no? El que cubre el tubo digestivo o también conocido como mesotelio. Ok. La ubicación de este tejido viene a ser todas las superficies corporales. No está incluido el cartílago porque viene a ser otro tejido, ¿no? Especial, que es el tejido conectivo. La renovación va a ser por mitosis. Esta va a estar en constante cambio, por eso es que en un tiempo la piel no va a estar todo el tiempo, ¿no? O sea, va a tener su proceso de regeneración y en un momento va a tener que también descamarse, ¿no? Y por eso es que está en renovación continua, por eso es que están en mitosis. No es irrigado, es decir, va a tener una difusión, van a nutrirse a partir de otro tejido que viene a ser el tejido conectivo. Si graficamos esa imagen, sería que, bueno, por ejemplo, esto vendría a ser una célula cilíndrica epitelial y por debajo de ella vamos a encontrar al epitelio. Epitelio, digo, el tejido conectivo. Este segundo epitelio viene a hacer recibir alimento de parte del segundo tejido. Solamente no para poder graficar la idea. Es no inervado, ya que todas las terminaciones nerviosas van a encontrarse en el tejido conectivo, sin sustancia intercelular. ¿A qué me refiero con esto? Bien, vemos acá una imagen, ¿no? Donde están pegadas todas las células y vamos a encontrar, ¿no? Esto de las regiones, todavía lo explico un poco más adelante, pero por el momento vemos que acá estas no tienen como un espacio, ¿no? Otro tipo de tejidos sí tienen espacios en blanco, pero el tejido epitelial tiene que estar junto. ¿Y gracias a qué va a estar junto? A un conjunto de moléculas de adición celular, que bueno, más adelante en esta presentación se van a ir comentando. Vemos acá, ¿no? Un vaso sanguíneo y acá, ¿no? Como les comentaba, las MAC, que vienen a ser las moléculas de adhesión celular. Pero regresando a la idea, estas no tienen una sustancia intercelular, van a estar siempre juntas. Van a estar fijadas a la membrana basal o lámina basal, que vendría a ser la región basal, ¿no? Ese tercer componente. Y la unión, como mencionaba, ¿no? Van a estar no solamente de moléculas de adhesión celular, sino también de complejos de unión. Y esta parte me interesa bastante. Posee polaridad estructural y funcional. Vendríamos a comentar primero lo que es región apical, región lateral y región basal. Pero vamos a verlo esto un poco mejor en el segundo esquema que está en esta presentación. Algunas de las funciones que venimos a hablar, ¿no? Acerca de lo que es el tejido epitelial
Para poder recordarlo de mejor manera, hay una memotecnia que me gusta bastante mencionarlo y es el de pata dice, ¿no? Quizás puedan acordarse con esta figurita de un patito con un globo de diálogo para acordarse de las funciones del epitelio, que viene a ser protección, absorción, transporte de material con la T, D de deslizamiento, C de intercambio, S de secreción y E de excreción. Pero vamos a ver qué significan estas funciones, ¿no? En qué parte podemos encontrarlo. La protección vamos a encontrarlo en la piel. La absorción en lo que es los intestinos, ¿no? Para poder nosotros adquirir los nutrientes de los alimentos que ingerimos. El transporte de material por los cilios, que por ejemplo se ve bastante en el movimiento de las bacterias. El deslizamiento en serosas, como viene a ser un componente importante de protección para los pulmones. El intercambio, que viene a estar realizado por los alvéolos, también compuestos ¿no? dentro del sistema respiratorio. La secreción, acá puse la G porque, bueno, va a estar asociado a lo que es la función del tejido glandular. Estructuras que a nosotros nos permiten mm, quizás sudar, ¿no? Y por donde vamos a botar ciertas sustancias. Y la excreción viene a ser realizada por los riñones. Bien. Esta era la parte del desarrollo embrionario. No voy a ahondar mucho en el tema porque, bueno, es parte, ¿no? de embriología. Pero acá nuevamente vamos comentando sobre esas tres hojas plastodérmicas, que viene a ser el ectodermo, la parte de afuera, ¿no? Lo que nos protege, el mesodermo, que va a tratar de ser formado para el corazón, riñón, entre otras estructuras. Ah, no, me estoy confundiendo, chicos. El mesodermo viene a ser el encargado de formar músculos, huesos y otros sistemas que, bueno, ahí lo van a ver, ¿no? En tejido embrionario. Y endodermo, la parte interna. Ya casi podemos hablar acerca de órganos como el hígado y el páncreas, ¿no? Algunas glándulas anexas. Este tema de polaridad es mencionado bastante quizás en seminario y lo que viene a ser quizás una que otra pregunta que viene en el parcial, pero solamente para comentarlo, ¿no? Porque es algo tranquilo de entenderlo, porque vamos a asociar polaridad al eje de los cuadrantes que viene a ser, no sé, norte, sur, este, oeste. ¿Y por qué coloco esta imagen? Porque de esta misma manera se va a comportar la célula epitelial. ¿Y cómo vamos a encontrar esto? De dos formas, como polaridad estructural y polaridad funcional. ¿A qué me refiero con polaridad estructural? Esta va a contar con tres dominios geométricos y acá lo tenemos en pantalla. Acá tengo mi célula epitelial. Va a tener una parte superior, ¿no? Como diciendo que estamos yendo al norte, el dominio apical. La teoría menciona que se están fusionando dos tipos de dominio que viene a ser el vaso lateral. Pero si separamos estas palabras, sería el dominio basal y dominio lateral. No sé si ven la pintura acá en el gráfico, que va a permitir, ¿no? El dominio apical, quizás concentrarse en la unión de los cilios, microvellosidades, esterocilios, que son los encargados de la absorción, ¿no? De algún compuesto. La unión estrecha, que viene a ser una molécula de unión para las células, pero esta pertenece a lo que es el dominio lateral. ¿Cómo es que estas células van a mantener una fijación para evitar que, por ejemplo, la piel no se desgarre, ¿no? Como son algunas enfermedades, como quizás la piel de mariposa en algunos niños, donde quizás simplemente por haber rasgado la piel ya se les ha salido. Entonces, hay algo que permite que estas células se mantengan unidas. Y viene a ser también el dominio basal, lo que permite a la célula también adherirse al segundo tejido que viene a ser el tejido conectivo. Entonces, conociendo esta figurita, espero que puedan recordarlo, ¿no? Con lo que es eh, las zonas de norte, sur, este, oeste. Y lo que es la polaridad funcional, la célula es inteligente al tratar de ubicar sus organelas en ciertos lugares. No puede colocar quizás al aparato de Golgi al final o cerca a la membrana plasmática
o mandar a su nucleolo quizás a una esquina. Tiene que ser inteligente y colocar de cierta manera su estructura. Entonces, de ahí la polaridad funcional, como es también una clave importante dentro de este tipo de tejido. Vemos, ¿no? Que quizás lo tradicional es ver que el núcleo está siempre al medio, a los lados, quizás para proteger y cumplir la función, ¿no? De la elaboración de ribosomas, al retículo endoplasmático liso, al rugoso, al aparato de Golgi, al centrosoma, ¿no? Que nos va a ayudar en lo que es el proceso de la mitosis, el cilio flagelo, que es lo que le permite el movimiento. Entonces, son dos partes muy importantes de este tejido, el conocer la polaridad, ¿no? Cómo es que estos tres dominios van a tener relación con otra célula epitelial y de esta manera mantener su unión. Y la polaridad funcional es que estas células tienen que mantener un orden dentro de su estructura interna. Pasamos al tercer punto que viene a ser clasificación de epitelios. Vamos a tener dos bloques, lo que viene a ser el epitelio de recubrimiento simple y el estratificado o poliestratificado. Por el mismo nombre vamos a darnos cuenta que no es tan difícil diferenciarlo quizás con alguna pregunta, ¿no? de justamente de este tema, del de clasificación de epitelios. Por tanto, quizás un dibujo que pueda ayudarlos es este. Me gustó bastante para poder resumir a todos estos epitelios. Vemos que, por ejemplo, el epitelio de recubrimiento simple va a tener tres. Y esta de acá, yo la llamo un epitelio especial. ¿Por qué especial? Porque va a tener ciertas características que vamos a explicar, ¿no? En la viñeta aparte que tiene esta. Vemos acá el epitelio simple, el escamoso, que viene a ser, ¿no? Parece una lámina encima del tejido conectivo cúbico, que ya empieza a formar como cuadraditos, ¿no? Como esos dados de 6 caras. El cilíndrico, que viene a tener una forma un poco más alargada. Y acá, por acá vemos, ¿no? Una especie de pelitos. ¿Qué son esos pelitos? Bueno, acá no voy a adelantar mucho, pero podrían ser microvellosidades. Y luego acá vamos a encontrar lo que es el segundo bloque, el estratificado o poliestratificado. Es lo mismo que el simple, simplemente que esta va a tener más capas. Si el simple tenía una sola capa, y de estas tres formas, plano, cúbico y cilíndrico, el estratificado o poliestratificado es lo mismo, pero con más capas. Vemos acá otra imagen nuevamente, escamoso no queratinizado. Este punto del plano estratificado va a tener un poquito de especificación, como viene a ser estar queratinizado o no queratinizado. ¿Qué será eso? Vamos a explicarlo. El cúbico, ¿no? Nuevamente menciono, acá vemos dos niveles. El cilíndrico, acá vemos nuevamente que está apoyado, pero acá hay una diferencia que está apoyado en una especie de quizás epitelio cúbico, ¿no? No es simplemente cilíndrico y cilíndrico, puede haber variaciones. Y acá vemos, ¿no? Otro especial que viene a ser el de transición, polimorfo o urotelio. Estos dos, que vendría a ser el poliestratificado, el pseudoestratificado y el transicional polimorfo o urotelio, van a ser dos tejidos epiteliales especiales, cada uno de ellos con diferencias para evitar que ustedes también lo vean, ¿no? Como similar, y cada uno de ellos tiene características. Y bueno, una parte que vamos a comentar es el epitelio glandular. Sin embargo, en este tema no se le menciona mucho porque tienen una clase especial que, si no me equivoco, es en el tejido tegumentario, que viene a ser la semana 6 o 7. Entonces vamos a ir viendo lo que es la clasificación de epitelios por forma simple. Acá vemos nuevamente a los tres y para poder definirlo vamos a decir lo siguiente. Para planas o escamosas tiene que tener más ancho que altura. Ahí vemos, ¿no? Como unas láminas. Presente, por ejemplo, en la cápsula de Bowman. Un gráfico muy clásico dentro de lo que es la práctica. Acá vemos, ¿no? Ya está marcado en color verde. Es esa capita que va a proteger a lo que es todo el contenido de la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Dónde se encuentra la cápsula de Bowman? En el riñón. Lo que viene a ser el segundo es el cúbico.
Este, sin embargo, no va a tener como que tanta diferencia en lo que es sus dimensiones. Tanto alto, ancho y largo van a ser similares, tal cual vendría a ser un cubo de 6 caras. ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de tejido? En la tiroides. Vemos acá, ¿no? Lo acerco más. Está el coloide, el contenido, y acá vemos las células en forma de cubo. Y el cilíndrico columnar, que viene a ser, como definición, tener más altura que anchura. Y acá vemos, ¿no? Más largas, parecen columnas, ¿no? De cimentación. ¿Y dónde vamos a encontrarlos mayormente a este tipo de tejido? En el intestino delgado. Es fácil identificar cuando es simple, ¿no? Porque solamente lo que destaca es quizás la última capa. Un poco más acá acerca de lo que es la figura del epitelio escamoso simple. Este es del libro del Kitterbusch, uno que tiene bastantes imágenes, si tienen no tiempito para poder revisar, tiene bastantes esquemas que puede ayudar también para que ustedes puedan resumir un poco, ¿no? La idea quizás de práctica. Pero acá, bueno, comentamos que este epitelio plano simple no solamente va a estar en el endotelio, sino también en el mesotelio y en el endocardio, ¿no? Un poco más de algunas imágenes, la cápsula de Bowman, la asa de Henle, los dos estructuras del riñón y dos estructuras que tienen el mismo tipo de epitelio, simple, plano. Epitelio cuboideo simple, nuevamente vemos acá, el recubrimiento de túbulos renales. También este tejido va a estar presente en esta parte, ¿no? Del organismo. Ahí ya que está, ¿no? Vemos acá las figuras de cubo que son fácilmente de poder identificarlos. Nuevamente los folículos tiroideos en forma cúbica y los plexos coroideos. Quizás acá, ¿no? Un poco difícil de verlo a simple vista, pero si nos acercamos en la muestra, vamos a ver nuevamente esa forma. Hay una, ya que está. Epitelio cilíndrico simple, ya no voy a ahondar mucho, porque bueno, esta parte es un poco más tranquila de identificar. Intestino delgado y el otro ejemplo también vendría a ser intestino delgado, pero un poco más acercando la muestra, ¿no? Histología es mucho tratar de verle la forma. Si uno ya teniendo la teoría puede identificar la forma en la muestra de práctica, es mucho más sencillo verlo. Vemos entonces la segunda clasificación por número de capas, o también conocido por ser epitelios estratificados. Vemos nuevamente las planas escamosas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es quizás pseudoestratificado? Porque tiene un significado esta palabra. Vamos a darnos primero cuenta en lo que es la primera capa. La capa más superficial es la que manda en cuanto a tipo de epitelio. En este caso vamos a tener lo que es la imagen de la epidermis, donde vemos, ¿no? Quizás al principio algunas células cúbicas, pero si va aumentando en capas, vemos que al final termina siendo como, ¿no? Una lámina. Entonces, por definición, sería entonces una célula plana, escamosa estratificada. Cúbica, nuevamente presente en conductos de glándulas sudoríparas, conductos de grandes glándulas exocrinas y también en la unión anorrectal. La función de esta es que va a formar parte de la barrera para poder proteger estas estructuras. El cilíndrico y columnar va a estar presente en glándulas exocrinas como las glándulas mamarias, de glándulas digestivas, y también, al igual que el cúbico, forma parte de la función de barrera y conducción. Vamos a ahondar un poco más, como les mencionaba, en lo que era el epitelio plano estratificado. ¿Por qué? Debido a que esta va a tener lo que es una particularidad que viene a ser que va a tener bastantes capas o va a tener
muy pocas capas. ¿Y por qué es esto? Acá, bueno, ¿no? Vamos a presentar. El queratinizado va a estar presente en lo que es la epidermis. La función principal de esta es la protección. ¿Por qué? Debido a que está expuesta al ambiente, sobre nosotros o sobre nuestro cuerpo está puesta ropa, ¿no? Sin embargo, cuando estamos expuestos al ambiente, quizás para asistir a la playa, nos quitamos la ropa. Entonces, la piel es la primera parte en contacto con el medio ambiente. Y el no queratinizado vendría a ser una estructura o un tejido que abunda bastante en lo que es la vagina, el esófago, la boca, la laringe. Entonces, al estar no queratinizado, va a tener muchas más capas y va a ser, va a cumplir la función de protección y barrera. Vemos acá que la diferencia también notable en cuanto a láminas de práctica es que esta queratinizada pareciera que no tuviera núcleos, ¿no? Porque al final de todo un tejido es un conjunto de células. Deberíamos de poder observar el núcleo, pero no está acá, porque bueno, está queratinizado. Necesitamos bastantes capas de esta para poder protegerla. Y no queratinizado, bueno, es porque son células que siguen vivas. Podríamos también darle una diferencia, es que estas son células ya muertas y estas, las no queratinizadas, son las células vivas. Acá vemos, ¿no? Cómo todavía se observa su núcleo. Y esas, ¿no? Serían dos diferencias para poder identificar a este tejido en cuanto a su clasificación. Más imágenes, ¿no? De este libro que les comentaba, encontramos, ¿no? Acá están los queratinocitos, un nombre especial que ya vendrían a recibir, ¿no? Las células de la piel, específicamente de la piel, están muy queratinizados, por eso que no tienen núcleo. Por eso acá vemos varias capas que son, al final de cuentas, células muertas. Y el estratificado no queratinizado tiene células basales mitóticas porque siguen regenerándose y siguen manteniendo su núcleo al estar vivas. Y bien, vamos a entrar entonces a lo que es la clasificación de epitelios especiales. Tenemos al pseudoestratificado y al epitelio transicional polimorfo o urotelio. El pseudoestratificado tiene como significado el de falsos niveles o falsas capas. Es decir, si habíamos tenido a la clasificación anterior capas individuales, es decir, que ninguna atravesaba en tamaño a otra, esta pseudoestratificada sí va a tener, ¿no? La diferencia que hay algunas células que van a nacer desde la base y hay otras que van a nacer quizás encima de ellas y llegan hasta la superficie, o de estas mismas que nacen en la base solamente se quedan quizás en el primer nivel, segundo nivel y mueren ahí, ¿no? En cuanto a crecimiento. Entonces, como definición, serían todas aquellas células que tocan la lámina basal, pero algunas no llegan a lo que es el dominio apical. Y donde encontramos bastante a este tipo de epitelio es en la tráquea. El segundo tejido especial vendría a ser el epitelio transicional polimorfo o urotelio, llamativa por la característica que tiene esto, ¿no? Transicional. ¿Qué viene a ser transicional? Que cambia de forma. ¿Y dónde vamos a encontrar bastante este tipo de epitelio? En lo que es la vejiga, la uretra, los uréteres y cálices renales. La función, barrera y distensibilidad. Quiero que se queden con esta palabra porque es algo que se preguntó bastante y se sigue repitiendo. Se podría decir como una pregunta de banqueo. Quizás ahora se han quitado, ¿no? Un poco de este tipo de preguntas, pero todavía mantiene, ¿no? ¿Qué es la distensibilidad? Es la propiedad que tiene el epitelio para poder aplanarse o estirarse. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en la vejiga, cuando una persona está tratando de retener orina, está ocupando un espacio, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos la orina. Esta aplasta este tipo de epitelio, haciendo que se contraiga y reduzca en tamaño. Por eso que en las quizás láminas histológicas vamos a encontrar la más delgada que cuando la vejiga está relajada o vacía, sin orina, por ejemplo, ¿no? Entonces la vejiga contraída va a tener de 4 o de 3 a 4 capas de células y la vejiga relajada de 5 a 6 capas de células. Y algo también importante que
por eso es que coloqué también lo que es la figura de la sombrilla, es que estas van a tener unas células especiales llamadas células globosas que van a estar estiradas. Cuando la vejiga está relajada, se logra ver este tipo de células. Un poco más, ¿no? Acerca de las imágenes que les mencionaba, pero me voy a esta lámina, donde se puede ver de mejor manera al tejido del urotelio. Bien, vemos acá lo que son las placas. Estas placas son conocidas como uroplaquinas. ¿Y por qué son tan especiales? Porque van a proteger, ¿no? O sea, muy aparte de que se extiende, ¿no? Cuando está relajada, las uroplaquinas ayudan a mantener la permeabilidad y actúan como unas sombrillas, ¿no? Ese es otro nombre con el cual pueden ustedes encontrarlo quizás en otro libro a estas placas. Vemos, ¿no? Nuevamente células superficiales, células intermedias y células basales. Pero la que sí van a encontrar como diferentes capas es la pseudoestratificada. Una imagen también un poquito más clara en cuanto a práctica. Vemos acá, ¿no? Una que está encima de otra, una basal que está directamente pegada a la membrana, pero quizás encima de ella hay otra que trata de llegar a la superficie. Más imágenes de algunas de esas figuras. En el epitelio respiratorio encontramos también, ¿no? A las pseudoestratificadas, tratando de superponerse unas sobre otras. En el conducto del epidídimo también, ¿no? Acá vemos que sean estos pelitos nuevamente, ¿no? Quizás microvellosidades. Aún no vamos a ahondar mucho todavía en ese. Y bueno, acá, ¿no? Vamos adelantando un poco acerca de estas estructuras redondeadas que parecían tener un conducto o una puerta, ¿no? De color blanco, una luz blanca tienen acá. Bueno, estas también van a estar protegidas, ¿no? Por tejido, ¿se acuerdan qué tejido era? ¿Se acuerdan dónde estaban o bueno, por qué estaban cubiertas las glándulas exocrinas o endocrinas? Pueden comentarlo o también quizás prender el audio. Vamos avanzando, ¿ok? Estos, bueno, van a estar presentes por epitelio estratificado, pero cúbico o cilíndrico, ¿no? Presente en ese tipo de células. Bueno, aquí está el segundo bloque, que viene a ser el epitelio glandular. Algunas de sus imágenes, acá arriba, ¿no? Pero, ¿por qué están dentro del epitelio o del tejido epitelial? Porque, bueno, las glándulas de por sí están formadas por este tipo de células epiteliales. Pero la diferencia es que estas células epiteliales son especializadas. ¿Y cuál va a ser su función? Producir y secretar sustancias, ¿no? Si es endocrina o exocrina. La diferencia también es que algunas van a tener conductos, otras no, pero la diferencia no es tanta en cuanto al tipo de epitelio que tenga. Endocrinas. Bueno, vemos que estas no van a tener conductos. Directamente proyectan todo el contenido hacia el tejido conectivo o a alguna célula diana. Y los productos, bueno, vienen a ser, ¿no? Algunas hormonas. Y las exocrinas, que son aquellas que sí van a tener conductos, por eso viene de la palabra exo, de expulsión, para secretar algunas de ellas a la superficie. Y pueden ser unicelulares o multicelulares. Y según el tipo de mecanismo de secreción que tengan este tipo de glándulas, vamos a encontrar tres de ellas, la merocrina, la apocrina y la holocrina. Para que puedan también acordarse un poco acerca de estas glándulas y diferenciar su mecanismo de reacción, coloqué, ¿no? Algunas figuras. Por ejemplo, nosotros vamos a una fiesta de cumpleaños y se nos invita, ¿no? Ya se nos ha invitado, ya se nos ha compartido un poco de lo que tiene el cumpleañero quizás con algunos bocaditos. Pero para lo que es cortar la torta, a la hora de cortar la torta, solamente lo acompañamos a cortar, pero no recibimos la torta. Porque viene a ser, ¿no? Quizás una semejanza para lo que es el mecanismo de las merocrinas.
estas fusionan su membrana, fusionan membranas y liberan todo el producto, pero sin compartir parte de su estructura. La apocrina, por el contrario, sería no aquella torta que es partida y se nos es compartida un poco. Liberan el producto, en caso de las glándulas, liberación de lo que viene a ser el producto, pero van a perder una parte de su estructura. Parte de su estructura. Y en cambio, la holocrina, que vendría a ser que el pastel fue dividido y se ha repartido a todos, vendría a ser aquella glándula que utiliza el mecanismo o sea, de holocrinas, donde desintegra toda su estructura, quedándose así quizás en lo que es la fase de apoptosis. ¿Por qué? Ha perdido la estructura. Y bueno, acá vemos, ¿no? Algunas imágenes. De acuerdo a su canal de secreción, pueden ser exocrinas o endocrinas. Exocrina porque va a tener un conducto directamente a la superficie para poder liberar algún producto o alguna secreción. La glándula endocrina, por el contrario, va a tener que todavía tener un lugar donde dejar su contenido y seguir acumulando en ese espacio para que luego después esa estructura donde ha vertido el contenido lo expulse a la superficie. Directamente ella no lo va a hacer. De acuerdo a su tipo de secreción, tenemos acá, ¿no? Algunas de las imágenes. Secreción merocrina, mero de expulsar, pero sin perder estructura. La secreción apocrina expulsa, pero pierde parte de su estructura. Y la secreción holocrina expulsa y lamentablemente pierde toda la estructura y queda en apoptosis, ¿no? Y nos vamos a lo que es ya, vendría a ser un poco más de la mitad de la presentación. La célula como componente de un todo. Hablábamos acerca un poco de lo que eran los dominios que tenía esta célula epitelial. Pero, ¿qué realmente tienen estos dominios? ¿Qué es lo que está dentro de, o qué es lo que lo conforma? Vamos a encontrar nuevamente subclasificada a estos tres dominios. La región apical vendría a ser la que está expuesta hacia la luz. La región lateral, que está en contacto con otras células para mantener la unión. Y la región basal, que está asociada a lo que es también acoplarse o estar superpuesta en lo que es la lámina basal o membrana basal. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la región apical? Podemos para ciertos tejidos o para ciertas estructuras, microvellosidades, esterocilios, cilios o dentro también de la región lateral, dos tipos de unión. Lo que les mencionaba que eran las MAC, moléculas de adhesión celular, algunas familias que, por ejemplo, tienen que tener calcio para poder funcionar y otras que no dependen del calcio para realizar su unión con otras estructuras. Y el complejo de unión celular, que es básicamente también una subclasificación, pero en cuanto quizás a diferenciarse en cómo se unen o cuál es la función por la cual están estas. Tenemos a las uniones ocluyentes, las uniones adherentes, las uniones comunicantes o de hendidura. Cada una de estas recibe hasta 2 o 3 nombres, ¿no? Pero asociándolo se puede nuevamente tratar de recordarse a todas estas, porque para el banqueo o para lo que es el examen puede venir cualquiera de sus nombres. Y la región basal, que está presente quizás por la membrana basal, las uniones célula matriz extracelular o repliegues de la membrana celular. Un poco del resumen, ¿no? El dominio apical, que va a estar expuesta a la luz. El dominio vasolateral, bueno, de esta manera se le conoce en la teoría de histología, no tanto separándolo por lateral o basal. Y bueno, ¿no? ¿Con qué estructuras comparten dominio? Llegamos entonces a la parte de hablar acerca de la región apical y esta va a tener ciertas especializaciones, como vendrían a ser en esta parte, por microvellosidades.
¿Qué son las microvellosidades? Son evaginaciones del citoplasma de la célula. Es decir, que todo un grupo de estructuras que eran parte de la membrana salen, ¿no? Salen y forman una propia estructura. Vemos acá la continuidad de la membrana, pero nació una evaginación formando así como un pelito, ¿no? Que vendría a ser una microvellosidad. La longitud es lo importante, de 1 a 3 micras. Tiene un núcleo de filamentos de actina de 20 a 30, siendo un polímero de monómeros. Vemos acá también algunas de las estructuras que conforman esta especialización. Vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos a la vilina, que viene a ser como una cápsula o un capuchón para proteger al contenido que está acá. ¿Y qué es lo que protege la vilina? A filamentos de actina. Los filamentos de actina son aquellos que permiten el movimiento de estas microvellosidades, ¿no? Porque la función que tienen estas microvellosidades es la de maximizar el área de absorción. Otra de las estructuras también muy importantes dentro de las microvellosidades viene a ser la fascina, la fimbrina y la espina, que son estructuras que van a mantener lo que es, se podría decir, sujetar a estos filamentos de actina. Vemos acá, ¿no? Subrayado en verde los filamentos de actina, pero hay una estructura que está como que sujetando, ¿no? Un filamento de actina y otro filamento tienen una unión que es conocida como la fimbrina. La miosina 1, que es aquella encargada de fijar el filamento de actina a la membrana basal celular. Vemos acá, ¿no? Cómo está unida a estas de acá abajo. La calmodulina, que no, bueno, no está en esta figura, pero es una de las estructuras más preguntadas dentro de lo que es el bloque de este tema. La miosina 2, que vendría a ser otra subclasificación de las que le brindan actividad o fijación a lo que son los filamentos de actina. El velo terminal, que es aquel que le permite la capacidad de contraerse y de fijarse nuevamente al filamento de actina. Y la espectrina. Una estructura muy importante, podría decir que la que permite, ¿no?, que esta microbiosidad no salga expulsada, es que estabiliza, ¿no?, a los filamentos de actina y la fija a lo que es la región apical. Sin ella, prácticamente las microvellosidades saldrían expulsadas, ¿no?, como pelitos. Tenemos acá una figura a microscopía óptica, un poco de su estructura en cuanto a quizás la vilina, ¿no?, su capuchón, los filamentos de actina y toda esta red que vendría a ser, ¿no?, lo que le permite unirse a la lámina basal. Nos vamos a la segunda especialización, que vienen a ser las microvellosidades. Microvellosidades, esterovellosidades, o también conocidas como esterocilios. Nuevamente son evaginaciones del citoplasma de la célula, pero son mucho más grandes que las anteriores, teniendo un tamaño de 120 micras. Entonces se dan cuenta que es casi 120 veces más el tamaño de las microvellosidades. ¿Cuál es la importancia de estos esterocilios? La absorción y mecanorreceptores. Son mecanorreceptores porque van a tener también movimiento. ¿Qué es lo que tienen estas como estructura? Un núcleo de filamentos de actina, también porque van a realizar movimiento, con vesículas endocitóticas. Se encuentran en estructuras como el epidídimo, vemos acá, ¿no?, el epidídimo, del cual están saliendo como vellitos. ¿Y qué son estas? Lo habíamos mencionado, son células o células epiteliales cilíndricas, ¿no? Tal cual ahí la figura, la forma de este tipo de células epiteliales. Y la estructura va a estar regida por la esrina y la actina alfa. Vemos acá la esrina en color verde. Vemos acá, ¿no?, lo que son los filamentos de actina. Lo de verde es los filamentos de actina. La esrina es una que también le permite mantener su fijación a la membrana.
la actina alfa, que forma puentes cruzados. Vemos acá, creo que está la figura. Ajá, actina alfa, está de color celeste, que permite, ¿no? Nuevamente a los filamentos de actina mantenerse juntas y esta de por sí le da mayor orden, teniendo así una esterovellosidad fijada a lo que es el dominio apical. Y nos vamos, bueno, a la tercera especialización, que vienen a ser los cilios, muy conocidos, pero no solamente es hablar de estos cilios como aquellos que no permiten el movimiento, sino que hay que saber que tienen una diferencia. Va a haber cilios móviles, cilios primarios y cilios nodales. Estos también tienen su diferencia en lo que viene a ser el tamaño. Los cilios móviles vamos a encontrarlos a 50 micras, los cilios primarios de 2 a 3 micras y los cilios nodales de 5 a 6 micras. La ubicación viene a ser la tráquea, bronquios, trompas uterinas, los túbulos renales y algunos conductos biliares o el movimiento del embrión. La función tiene que tener movilidad y receptores sensitivos, porque van a estar, ¿no?, presentes para poder localizar. La estructura, una de las más importantes y quizás también mencionada bastante en lo que es la estructura de una bacteria, es el axonema, con configuración de 9 pares de microtúbulos periféricos más 2 microtúbulos centrales. ¿Qué es esto, Yari, no? ¿Qué es esto? A ver, vamos a explicarlo con la imagen. Vamos a darnos cuenta que hay 9 pares de microtúbulos enumerados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 microtúbulos. Estos son pares, porque vemos acá, ¿no? Son dímeros. Son la misma estructura o similar estructura, que están tratando de cumplir una misma función. Entonces vemos acá 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales, que están los 2 pares de microtúbulos. Su importancia es el que son parte de la estructura fundamental de los cilios, ¿no? ¿Y qué es lo que va a permitir que estos se mantengan unidos? Son estructuras como el RIP, la tectina, la tectina y lo que viene a ser esta de acá, no sé si la encuentro, aquí está, la dineína. Son 3 estructuras importantes y podría llamarse quizás una pregunta bastante, quizás recurrente en lo que es parcial, es cuáles son aquellas estructuras que mantienen estable al axonema, el, el RIP, la tectina y la dineína. Pero si hablamos un poco más de fuerza, que para poder mantener a los microtúbulos, ya no vendría a ser la dineína, sino el enlace de nexina, que entonces solo quedaría como nexina, el RIP y la tectina. Estas 3 estructuras son las que mantienen estable al axonema. Y bueno, ahí más adelante, dentro de esta figura, también encontramos, ¿no?, a los brazos de dineína, o el brazo interno y el brazo externo, que también, ¿no?, facilitan el movimiento. Pero esta es la estructura básica del axonema. ¿Y cómo están configurados estos microtúbulos? Están conformados por tubulina alfa y tubulina beta, ¿no? Algo que se mencionaba bastante en lo que era la estructura básica del citoesqueleto. La nexina tiene acá unido a los polímeros de tubulina A y F, alfa y beta. La dineína está presente en la tubulina A, inicia el movimiento y para realizar este movimiento necesita ATP. Bueno, acá estaba, ¿no?, el cuerpo basal, que lo vamos a ver, bueno, acá está, ¿no?, en una fotografía de microscopio óptico, con su centro organizador de microtúbulos, 9 tripletes alrededor y 2 al centro. Y una enfermedad que está asociada bastante a lo que es la escasez de cilios, o quizás si alguna de estas estructuras como nexina, ripotectina faltaran, la formación del síndrome de Cartanger, que evita, ¿no?, que podamos quizás realizar movimiento por parte de estos cilios.
Nos vamos de la región apical a lo que es la región lateral, aquella que va a estar unida con otras células epiteliales y mantienen lo que es la estructura de este importante tejido. Vamos a mencionar a lo que son las moléculas de adhesión celular, las células MAC, los complejos de unión celular, y cada una de ellas tiene, ¿no?, ciertas diferencias. Primero vamos a hablar acerca de las células MAC, o bueno, complejos de adhesión celular. Son aquellas que permiten la adhesión y van a participar tanto pegando célula a célula o una célula matriz extracelular, o sea, célula y su lámina basal. El tipo de unión que éstas tienen es débil, porque va a haber un segundo tipo de unión que es la más fuerte, la que sí permite que ya la célula con otra célula no se deshagan, ¿no?, o no se separen. Y vamos a encontrar 5 familias importantes de lo que viene a ser estructuras que conforman este grupo de las MAC, a las caderinas, nectinas, integrinas, selectinas y a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Algunas de las funciones que tienen las MAC es que tienen una comunicación intercelular e intracelular. Reconocen porque van a estar participando en algunas funciones como, por ejemplo, la extravasación, la regulación de la barrera y alguna regeneración de respuestas inmunitarias. Y como les mencionaba, hay una familia que depende de calcio y hay otra que no necesita para poder actuar. Las dependientes al calcio, para poder identificarlas, son aquellas que van a tener una C en su palabra, ¿no?, en lo que es la conformación de, de calcio, que viene a ser, por ejemplo, las caderinas, porque inician con C, y las selectinas, que también tienen una C dentro de su estructura. Y aquellas que no dependen de calcio son todas aquellas que no tienen una C, algo que va a ayudarlos, ¿no?, para poder identificar cuáles sí y cuáles no pertenecen a cierta familia. Las integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Nos vamos entonces a lo que son las moléculas de adición celular en cuanto a caderinas. Definición de algunos términos antes de poder comenzar con algunas palabras nuevas es, por ejemplo, la unión transhomofílica son aquellas células o moléculas que se unen con aquellas que son idénticas, o sea, son iguales, ¿no? No sé, una A se une a otra A. En cambio, una unión transheterófila, por la palabra hetero de diferente, son todos aquellos que se van a unir entre, quizás entre su propia familia, pero con diferente estructura. No son iguales. Se unen a otros miembros de la superfamilia, ¿no? Tenemos entonces a las caderinas, las primeras en encabezar a este grupo de las familias que necesitan calcio, y vamos a tener que, por ejemplo, van a ser moléculas transmembrana. ¿A qué me refiero con transmembrana? Es que van a atravesar la membrana. Van a estar unidas a algo y al tratar de unirse con otra, por ejemplo, dibujamos otra caderina, o sea, por ejemplo, acá haría una caderina, otra caderina. Tiene que haber algo acá que también lo sujete para que esta caderina no se salga, ¿no? Y a esa unión que tienen las caderinas son conocidas como interacción transhomofílica. Vamos a ver que va a tener la caderina o va a actuar como un dímero. ¿Qué es un dímero? Nuevamente repito que es moléculas que van a actuar, o sea, bueno, son dos moléculas que actúan con la misma función. Entonces, si una caderina más otra caderina, voy a tener un dímero cis homofílico. Pero si yo sigo uniendo quizás de una célula, tenemos que acá darle una forma. Esta vendría a ser una célula, ¿ok? Una célula epitelial. Y acá tenemos otra célula epitelial. Para que estas dos traten de mantener una unión, sacan, ¿no?, a sus caderinas. Una caderina acá, o bueno, sería un par de caderinas, llegan hasta cierto punto en el intersticio
y con el otro grupo de caderinas que salen de la otra célula mantienen su unión y me forman la interacción transhomofílica. Vamos a tener caderinas de diferentes tipos que de acuerdo a la letra que lo acompañe en la parte principal, va a poderse identificar dónde están. Las E-caderina, por ejemplo, están en las células epiteliales, justamente en estas. Las N-caderina van a estar en lo que viene a ser el CNS, que es el sistema nervioso central. Y las P-caderinas son aquellas que pueden estar presentes en la unión del músculo y también lo que es la placenta. ¿Ok? Bueno, como dice, ¿no? Su familia, sin calcio, esta unión transhomofílica no se podría dar. O incluso esta caderina podría salir de la unión en donde estaba y simplemente no funciona. Así que estas dependen bastante de lo que es el calcio. Funciones principales que tienen, ¿no? Por ejemplo, si estas no funcionan, entonces me podrían provocar una metástasis. Si se pierde, por ejemplo, la caderina E-caderina, las células cancerosas podrían facilitar su salida y empezar a poblar, ¿no? Otros tejidos. Realiza interacciones homotípicas. Las caderinas interactúan con otras caderinas del mismo tipo, ¿no? Ya hablábamos acerca de su adhesión y la conformación de esta interacción. Y bueno, su extremo citoplasmático interacciona con catenina para fijarse a filamentos de actina. Acá está, nos damos cuenta, ¿no? Era transmembrana, acaba de tener un complejo, esta proteína adaptadora, un trímero de 3, y gracias a esta también, bueno, no tiene mucha significancia todavía en el tema, se logra unir a lo que es el filamento de actina. Entonces, la caderina, para poder tratar de resumir, ¿no? Un poco de las características que tiene, es que tiene la unión a la actina por una proteína adaptadora, es un dímero, y uniéndose a otro dímero se forma la interacción transhomofílica y depende de calcio para poder funcionar. Las selectinas, que vienen a ser el segundo grupo, son un tipo especial porque van a tener lo que es el dominio, en su dominio extracelular, un complejo llamado dominio de reconocimiento de hidratos de carbono o CRD. Acá lo vemos, ¿no? De color verde. Algo que le permite unirse a carbohidratos, de ahí el nombre. Se permite unir a carbohidratos y de esta manera une también las selectinas a otras estructuras que puedan, ¿no? necesitar el tejido epitelial. ¿Qué es lo que también tiene? Es que, por ejemplo, reconoce neutrófilos endoteliales y realiza la inflamación. Vamos a explicarlo con la siguiente lámina, pero por el momento puedo explicar, ¿no? que estas reconocen, entre otras estructuras que son los neutrófilos, para poder lo que es realizar el apoyo a lo que es otras estructuras y también realizar la extravasación. Se apoya con las integrinas y otras moléculas de adhesión celular de la superfamilia de inmunoglobulinas y posee dominios extracelulares, nuevamente acá, ¿no? El CRD. Tipos de selectinas, nuevamente por la letra podemos sacar selectina L de linfocitos, tipo selectinas en las endoteliales, así que estas son las que también prevalecen más. Y las P-selectinas que están presentes en la interacción de localizar plaquetas. Se localizan en plaquetas y permiten la coagulación. Entonces vamos a entender un poco más a estas selectinas en lo que es un proceso, pero que está después, ¿no? de mencionar a lo que es las integrinas. Pero esta integrina ya no pertenece a la familia de las dependientes de calcio, sino
a las independientes, ¿no? A ver, vamos a ver qué son las integrinas. Bueno, son células transmembrana, nuevamente aquellas que atraviesan la membrana para poder unirse a otras y juegan también un papel clave en la comunicación interior y exterior de la célula. Son heterodímeros, es decir, las integrinas están compuestas por dos subunidades, lo que es de glucoproteínas llamadas alfa y beta, acá vemos, ¿no? Que no tienen la misma estructura. En lo que eran las caderinas, teníamos que eran dímeros, ¿no? O sea, eran así, así, y se unían con otro par de dímeros, pero tenían una estructura similar. En cambio, acá en las integrinas vamos a encontrar a la subunidad beta completa y la subunidad alfa, quizás acá con otra forma de estructural. Entonces, por eso son heterodímeros. ¿Qué más? ¿Cuáles son la función que tienen estas integrinas? Es que van a realizar interacciones heterotípicas, o sea, funciones diferentes, ¿no? Lo que significa es que unen a diferentes tipos de moléculas, tanto dentro como fuera de la célula. Y vamos a acá darnos cuenta que las funciones principales vendrían a ser quizás unirse a la matriz extracelular por un lado, o sea, usando lo que es la fibronectina y la laminina, y el otro lado de esta estructura se une al citoesqueleto interno. Vemos acá, esto vendría a ser el espacio extracelular, lo de color celeste, y esta parte blanca, la parte interna de la célula. Entonces, un lado de esta integrina se une al citoesqueleto interno, o sea, este de acá, por ejemplo, y la otra parte va a estar en unión quizás con otras estructuras para poder unirse, ¿no? Al medio de la matriz extracelular. Y también va a ser funcional en la migración celular durante lo que es el proceso de la embriogénesis. Nos vamos a ya el último miembro de lo que son las moléculas MAC, y estas vienen a ser la superfamilia de las inmunoglobulinas. Son varias. Tenemos a la ICAM1, la ICAM2, la vascular ICAM1 y la NCAM1. ¿Cuál es su característica? Es que esta va a ser transheterofila, es decir, va a ser diferente, ¿no? Dos diferentes moléculas. Proceso de homing. ¿Qué es el homing? Bueno, seguramente lo han escuchado un poco acerca de lo que es el transporte o la extravasación, que lo vamos a explicar acá en la imagen usando esta figurita. A ver, pero antes de eso, bueno, acá está un poco de qué es ICAM y la definición de B de V vascular, ¿no? Ya vamos a explicar esto, que quizás de esta manera se pueda integrar mejor, ¿no? ¿Por qué es tan importante las caderinas, selectinas e integrinas? Por ejemplo, una persona que recibe un golpe, después de un tiempo se nota el cambio en la estructura, viendo el cambio de color, se torna rojo, y la forma, ¿no? La continuidad del tejido, porque empieza a inflarse, ¿no? A hincharse. Se produce la inflamación. ¿Y por qué sucede esto? Debido a que cuando se hincha es porque los vasos sanguíneos están expresando selectinas. Y de esta manera, cuando se expresa estas selectinas, nuestro sistema inmune tiene que mandar, ¿no? A sus células, por ejemplo, acá vemos a los leucocitos, también conocidos como neutrófilos, que van a ir al torrente sanguíneo. Vemos acá a las protagonistas, las selectinas, en color verde, van a estar circulando, ¿no? Los leucocitos en lo que es el torrente sanguíneo. Pero gracias a que las selectinas, unidas a las células epiteliales, captan en primer punto, o sea, son las primeras en fijar al leucocito. Luego, después de que esta se va, esta parte del torrente sanguíneo, o las paredes del torrente sanguíneo se vuelven pegajosas, por así decirlo, por selectinas, se une lo que viene a ser la integrina. Se expresa la integrina
Y de esta manera, lo que es la unión de la selectina ya no es tan débil, sino que se vuelve un poco más, más fuerte, ¿no? Pero ¿qué es lo que llega a hacerlo más fuerte aún más para poder, introducir al leucocito y que ésta actúe? Son las ICAM, las inmunoglobulinas. Vemos acá entonces tres colores, ¿no? Las de color verde, las selectinas, las que captan o fijan en primera instancia al leucocito. Sigue avanzando el leucocito, pero se vuelve más pegajoso por las integrinas. Y por último, para que ya se pueda introducir al leucocito, actúan las ICA. Y de esta manera, en el paso 4 vemos que ésta se está integrando al espacio extravascular por diapédesis, va girando y se introduce. Entonces, cuando ésta ingresa dentro de las paredes de las células, algunas uniones que tenían las células se están rompiendo. Se rompen, liberando quizás la posibilidad de formarse el color rojo y la inflamación porque los leucocitos tienen que actuar o esa es su manera de poder evitar, ¿no?, la entrada quizás de algunos microorganismos. Entonces, las ICAM, para poder funcionar correctamente, necesitan la participación de estructuras como son las selectinas y las integrinas. Nos vamos ya al último bloque, quizás no, antepenúltimo bloque, que es las uniones celulares, pero con los complejos de unión. Habíamos hablado que las MAC, las que eran de las familias con calcio o independientes de calcio, eran débiles en unión. ¿Cuáles son las que permiten realmente que la célula pueda mantenerse en su sitio? Son las uniones celulares o complejos de unión celular. Vamos a ver que estas forman una subclasificación porque vamos a tener las uniones oclusivas o estrechas, las uniones anclantes o de fijación y las uniones comunicantes o de hendidura. Acá tenemos, ¿no? Entonces, un gráfico que trata de resumir en parte un poco acerca de cómo están posicionadas, ¿no? Porque todas estas comparten un espacio dentro de la célula. Las uniones estrechas, que ustedes pueden asociarlo quizás a un cierre de una casaca, es porque la función que tienen es la de actuar como barrera impermeable, el de hacer pasar o no hacer pasar ciertas estructuras. Pero en este caso, el función por ser impermeable, en su mayoría no deja pasar nada. Por eso actúa ya como un cierre completo. Acá lo vemos, que está casi pegada a la parte, a lo que es el dominio apical. Dominio apical. Entonces, esta es la primera posición, ¿no? Unión oclusiva. Luego, vienen a estar las uniones de anclaje o de fijación, que vamos a tener como su clasificación a estas mismas en la siguiente lámina. Son aquellas que mantienen ya de por sí quizás un poco más de lo que es la fijación en la parte lateral de la célula y lo que le da estabilidad mecánica, porque si estas células empiezan a moverse, estas uniones las fijan. Uniones comunicantes o de hendidura, muy aparte de unir a la célula, gracias a estas uniones se va a permitir el paso de ciertos iones, de ciertas moléculas, para que así la célula pueda comunicarse con la otra que está al lado. Vemos acá una figura del microscopio óptico. Tenemos a la unión estrecha, no se ve casi nada porque está ahí, ¿no? Ocluyendo la entrada. Las células adherens, acá vemos, no sé si se ve bien, están separadas por algo. Hay algo todavía que trata de separar a estas uniones, pero están ahí, las mantienen fijas. La mácula adherens vienen a ser como unos puntos, ¿no? Unos puntos que van ahí también mantener la adherencia. Entonces vamos a ir deslogando esta parte de las uniones o complejos de unión celular. Tenemos lo que son las uniones oclusivas, aquellas que me van a formar la barrera impermeable. Tienen otro nombre o quizás una subclasificación que no se menciona en la teoría porque lo tratan de manera general. Son conocidas como células ocludens o células ocluyentes. Van a estar en la posición apical un poco más cercana a la luz y su función no es el de
tratar de proteger todo lo que trata de ingresar. Por eso es que la primera capa que van a, o bueno, la primera unión que siempre atacan los microorganismos al ingresar es esta, la barrera oclusiva. Y van a tener, ¿no? Dos vías, una paracelular, que son aquellas, todas esas sustancias que están circulando por fuera y que no van a ingresar adentro. Y la vía transcelular son aquellas que sí circulan a través de la célula, aquellas que, bueno, por algún motivo tienen que ingresar, a pesar que esta unión sea, ¿no? En teoría, impermeable. La estructura que tiene o conforma esta unión, porque no solamente es, como decir, el jalado de dos dedos, sino que hay una estructura individual que tiene esta unión. Y en esta ocasión se presenta a la ocludina, que está de color verde la marco, y que vendría a ser, ¿no? Lo que está marcado acá, bueno, está verde por el resaltador, pero en la figura está de color blanco. Luego está la claudina, o cludina. Claudina eran las estructuras que se mencionaban más en biología, pero ahora se extienden, ¿no? Un poco más para conocerla. Son las de color verde. Verde y blanco, claudina y ocludina. ¿Cómo podemos recordarlos? Quizás colocándolo el nombre de alguna amiga, ¿no? Como Claudina, Claudia, ocludina de Olga. Así lo recordaba. Claudia y Olga eran amigas y estas tienen que estar unidas para poder formar la unión. Las moléculas adhesivas de unión YAM, unas también muy especiales, que van a estar acá, de color un poco verde oscurito, que también facilitan, ¿no? Esta unión. La nectina y la afadina, que actúan en conjunto, porque gracias a estas se completa lo que es la estructura de este tipo de unión. La nectina que parece como unas manitos que tratan de agarrarse, ¿no? Y la fadina, ¿no? Que es como que el soporte de estas manitos. Y las proteínas de sonula occludens, que vendrían a ser la SO1, la SO2, la C3. Acá nuevamente, ¿no? Si se dan cuenta, cada una de ellas tiene una posición, no es que todas están amontonadas. La fadina y nectina actúan juntas. La YAM trata de ser, ¿no? Un nexo también para unir las dos células. Las SOS son como que las bases, ¿no? En la cual se va a poder posicionar la ocludina y la claudina, haciendo de esta forma el cierre de la unión de las dos células. Y acá está, ¿no? La figura de recordatorio, un cierre para evitar la entrada o salida. Las uniones anclantes o de fijación. Bueno, acá vamos a encontrar dos tipos, porque esa es su clasificación de este tipo de uniones, tanto la sonula adherens como los desmosomas. Pero algo que quizás que quiero mencionarles antes de pasar a lo que es ya la última parte de lo que es uniones con la membrana basal, es que, por ejemplo, vamos a encontrar otras dos que puede que se confundan, ¿no? Porque solamente los de lateral tienen que unirse a, no sé, por ejemplo, el filamento de actina y solamente las de la membrana basal tengan que unirse a los filamentos intermedios. Pero acá hay como que un poco de combinación, ¿no? Por ejemplo, solamente un tipo de unión adherente, que es en este caso la zónula adherente, va a estar unida a los filamentos de actina, junto con este otro tipo de unión, el contacto focal o adhesión focal, pero esta es la que une célula con membrana basal. Pero en la membrana basal hay, ¿no? Filamentos de actina que también permiten el movimiento, que mantiene, ¿no? Unida. Entonces, para los que interactúan con filamento de actina, sonula adherent, que es la que une célula a célula, que es la célula a célula, y el contacto focal o adhesión focal, que me une célula y membrana basal. En cambio, tengo aquellos que interactúan con filamentos intermedios. Aquellas que son mencionadas son la mácula adherente, conocida como desmosoma, y el hemidesmosoma, la mitad del desmosoma.
Así, ese es el significado del nombre, la mitad del desmosoma. El desmosoma era un círculo, entonces el hemidesmosoma es literalmente la mitad. ¿Por qué? Porque también va a necesitar, ¿no? ¿En qué parte? En las uniones célula y membrana basal. Y la mácula adherente o desmosoma, unión célula-célula. Entonces, ahí, ¿no? Para tratar de identificarlos o de resumir quién interactúa con quién. Vemos entonces lo que viene a ser, bueno, aquí está, mejor, mucho mejor eliminarlo esta partecita. Las células adherentes. Estas van a actuar en forma de banda continua. Vemos, ¿no? Que está acá en forma de un cinturón de color amarillo. Esta es la célula adherente. Lo de rojo no es ninguno de los tipos de anclaje, solamente es la unión ocluyente, que está casi en la zona apical, ¿no? Un poquito más abajo está la célula adherente. Entonces, ¿qué es lo que tiene como función esta célula adherente? Es reforzar la unión que ya se tiene, ¿no? Con la ocluyente. Pero el que le brinda la resistencia mecánica para el estrés mecánico, ¿no? Frente a movimientos así bruscos. Fija el esqueleto de actina a la membrana plasmática. Se fija filamentos de actina, redundante. ¿Cuáles son las estructuras que ayudan, ¿no? A que esta unión anclante tenga forma? Son las siguientes. No sé si se coloca acá. Está acá. Ujú. Ya, esto es de manera general. Esto es para tratar de hablarlo ya de cada una de estas. Bien, dentro de su estructura tenemos a proteínas transmembrana. Transmembrana que atraviesa la membrana. Caderina E. ¿Por qué? Porque está en el epitelio. Depende de calcio para formar esta unión, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de la caderina, de la catenina. Y cateninas tenemos alfa y beta. ¿Dónde encuentra la catenina? Aquí está, ¿no? Actuando. Caderina en forma de resorte. La catenina, que viene a ser un complejo, que ayuda a unirse a la caderina junto con los filamentos de actina. Y este es el complejo catenina. La vinculina es otro que también ayuda, ¿no? Para interactuar con los filamentos de actina. Y la alfa-actinina es quizás también una de las importantes. ¿Para qué? Para poder mantener esa unión. La nectina y la afadina son estructuras que van a actuar en conjunto. ¿Y dónde habíamos visto estas? Bueno, acá más arriba, ¿no? También en las uniones oclusivas. Se podría decir que son los protectores siempre, ¿no? Siempre están encima de todo el complejo. Un poco más de microscopía óptica. Veamos las placas, los filamentos de actina, acá, y la unión estrecha, que prácticamente no también evita que salga algo. Las uniones de anclaje, pero como desmosoma. Los desmosomas son conocidos como unas placas, porque van a tener una adherencia mucho más fuerte y son aquellos, ¿no? En este caso, los que interactúan con los filamentos intermedios. Ahí, mucho ojo. Filamentos intermedios de queratina. No es continuo, así que solamente van a estar como puntos en la unión de célula a célula, mientras que la célula adherente estaba como un cinturón, el desmosoma va a estar como puntos. Por eso no es continuo. Así que la unión que tengan entre puntos se va a ver, ¿no? Quizás con un poquito de diferencia de separación. Entonces, aquí les tenemos en lo que es la estructura del desmosoma. Bueno, acá vamos a encontrar dos importantes que quiero que se acuerden bastante, que son las glucoproteínas transmembrana dependientes de calcio, las desmocleínas y las desmocolinas. Estas son caderinas, son un tipo de caderinas y son un par heterofílico. Así que son diferentes. ¿Y dónde están actuando estas? Acá, ¿no? Esta vendría a ser la desmoplaquina. Bueno, la desmoplaquina está acá, pero no está, no traje la imagen.
tenía una imagencita un poquito más clara, pero es tal cual, o sea, la desmocleína y la desmocolina serían como las ocludinas y las claudinas que actúan juntas, ¿no? En este caso sería la desmocleína y la desmocolina las que actúan acá, juntas para poder mantener la unión. Bueno, sin calcio no van a funcionar. ¿Qué otras estructuras más tenemos? No, aquí está la desmocleína. Sí, aquí está, como se ve un poquito borroso. Aquí está la desmocleína. Está la paleta, la parte final es la desmocleína. Y esta, o el palito de acá abajo, sería, bueno, no, en este caso la desmocolina. Y la placa, bueno, ¿no? La desmoplaquina, ¿qué cosa es? Una proteína que ayuda, ¿no? A ser la base de la unión de este par importante. Esto es lo que se pregunta más, ¿no? Para saber qué es lo que lo diferencia de lo que es la zonula adherente. Algunos problemas que pudieran suceder por la falta de este par es el pénfigo foliáceo, que son ampollas que salen en la piel porque atacan, ¿no? A la desmocleína. Algún microorganismo lo ataca o alguna falla genética evita que se pueda producir esta desmocleína y hace, ¿no? Que salgan en la piel como unas manchas acá de color rosa porque se están descamando. Se descaman, están al aire y cualquier microorganismo puede atacarlo, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El cambio de color, la estructura, la variabilidad del tejido. Nos vamos ya a lo que es las uniones comunicantes o de hendidura, unas que tienen, ¿no? Bastante parecido a unos pétalos de flor. Tenemos acá, bueno, en este caso 5 con una unión, ¿no? Pero esta unión, que quiero que se quede, ¿no? Con la figura de la flor, vendría a ser la unión que tiene para poder transportar aniones de un lado de una célula hacia el otro. O sea, intercambiar, ¿no? Quizás material. Pueden ser moléculas reguladoras, metabolitos pequeños, iones pequeños, para poder de esta manera realizar funciones, como por ejemplo el músculo liso, el músculo cardíaco, porque bueno, el corazón necesita, ¿no? Ciertos iones para poder funcionar. Y de esta manera, actuar en conjunto, porque, por ejemplo, se imaginan que al corazón le llegue solamente a una parte de su tejido, que bueno, vamos a verlo más adelante, le llegue solamente a una parte, o sea, digamos, estas uniones, no habrían estas uniones, y solamente en ciertos puntos del corazón habría, el corazón no podría actuar, ¿no? Todos, o sea, todas las células en conjunto, abran, cierren, latan, ¿no? Si habría solamente una parte, estas uniones comunicantes, solamente una parte del corazón recibiría intercambio de material. En la otra parte prácticamente estaría muerto. Entonces, este tipo de unión comunicante es bastante importante en estos dos tipos de músculo, tanto el músculo liso y el músculo cardíaco. La estructura que van a cumplir bueno, la estructura que tienen estas uniones son, por ejemplo, para la separación de unión a unión, son de 2 nanómetros. O sea, acá esta separación es 2 nanómetros. Y van a estar unidas por conexinas. Una conexina vendría a ser un pétalo. Una conexina, a ver, un pétalo sería una conexina. Y todo el conjunto de pétalos serían un conexón. Entonces, ¿cuántos forman un conexón? En este caso, bueno, la flor estaba por 5, conformada por 5. Lo que realmente conformaría un conexón serían 6. Aquí están 6 conexinas acopladas que forman una especie de cilindro por el cual van a darse el intercambio, ¿no? Bueno, acá interactúa bastante lo que es eh, el canal intercelular hidrofílico, así se llama este canal, y un exceso de calcio, o sea, ya quizás el mucho transporte o intercambio de material haría, ¿no? Que estos canales se cierren y ya no se abran.
Si no hay calcio, entonces nuestro corazón no podría latir correctamente, ¿no? Y ya nos vamos ya a lo que es el último punto, la región basal asociada a la lámina basal o membrana basal, donde vamos a encontrar la membrana basal y las uniones que tienen, ¿no? Célula y matriz extracelular. Acá en imagen, ¿no? Un poco del epitelio tegumentario, como es que la piel también, o sea, el epitelio está formado por varias capas. Vamos a hablarlo directamente de eso, pero ya más adelante, ¿no? Ahorita solamente quiero ver la interacción de las células con su membrana basal. ¿Qué es lo que mantiene unidas a la célula con la membrana basal? ¿Qué es esto? La lámina propia. ¿Qué es esto? Vamos a verlo en la siguiente imagen, que está muy resumidito, son dos hojitas. Vemos que la membrana basal viene a ser una estructura especializada por tener una región basal y un contacto con el tejido conectivo, conjuntivo o conectivo. Está formada por dos, lámina basal y lámina reticular. Así que la membrana basal no solamente es, o sea, una zona donde descansa la célula, sino que también tiene una división, que es la lámina basal y la lámina reticular. ¿Qué encontramos en la lámina basal? Vamos a encontrar dos, o sea, una subdivisión, la lámina lúcida y la lámina densa. La lámina lúcida es la que está más externa, pero en esta va a abundar proteoglucanos y perlécanos. Bueno, el perlécano es parte de los proteoglucanos. Esto es lo que abunda más en esta parte, ¿no? Y las glucoproteínas. En cuanto a la lámina densa, vemos, ¿no? Diferentes estructuras. Estas cuatro, al menos una de ellas ha sido preguntada en parcial. Puede ser el perlécano, la laminina, la ectatina o el colágeno tipo 4. La tactina o nidógeno es aquella que mantiene, ¿no? También la red de unión con la lámina lúcida, para que estas dos láminas tampoco no se separen. La lámina reticular es un poquito la parte más grande de la membrana basal. Está formada por fibras reticulares, algo que vamos a ver bastante en tejido conectivo, el colágeno tipo 1, 2 y 7, y la fibronectina, ¿no? Que es la que es sintetizada por fibroblastos. También un tipo de célula que vamos a verlo en tejido conectivo. Pero véanlo así, lámina basal y lámina reticular son las que conforman la membrana basal y cada una de ellas tiene un componente. Vemos que al igual que las uniones laterales, en la membrana basal va a haber también dos. Ya los habíamos mencionado, aquellos que podían estar vinculados con la actina y otras vinculadas a los filamentos intermedios. Vamos a encontrar a la adhesión focal o contacto focal y a los hemidesmosomas. Bien, tenemos acá la primera imagen que viene a ser lo que es los contactos focales que vamos a encontrar acá. Algunas estructuras. A ver, de por sí ya acá menciono nuevamente, unidos a A, a filamentos de actina, y son las encargadas, ¿no? De mantener la mecanosensibilidad. O sea, por ejemplo, toda señal que salga del tejido conectivo van a estar siendo transmitidas en forma de señal hasta los filamentos de actina, quizás para realizar movimiento, pero ¿a través de qué? A través de este tipo de unión. La estructura es lo que más me interesa en esta parte, porque es también preguntado, ¿no? Proteínas fijadoras de actina, o sea, las que mantienen la actina pegada a la membrana, son la actinina alfa, ya la habíamos mencionado, la vinculina, la talina y la paxilina. En cambio, las proteínas transmembrana, aquellas que van a atravesar lo que es la membrana, vendría a ser, ¿no? La integrina, que es un heterodímero, ¿no? Habíamos mencionado eso. Heterodímero. Entonces, si se dan cuenta, las integrinas, selectinas, inmunoglobulinas están ahí, ¿no? Presentes, o sea, para la unión, pero no son especiales tanto como estas, porque estas sí mantienen la unión fija. Los semidesmosomas, que era la mitad literalmente de un desmosoma, también tiene bastante importancia en la estructura de la córnea, de la piel,
de la vagina y del esófago. La estructura que tiene es que va a contener dos placas, la placa citoplasmática interna y la placa de membrana externa. La interna, ¿no? La que va a estar asociada a los filamentos, la que va a estar adentro, ¿no? Con la parte apical. Y ya la membrana de placa externa va a estar unida a lo que son componentes quizás del tejido conectivo. ¿Qué más tenemos dentro de las proteínas que forman la placa interna? Encontramos a la plectina, lo borro acá, está en color rojo, lo que es la proteína BP230 de color azul, y la herbina, ¿no? Acá de color verde. ¿Ya ves? Se posicionan y forman parte de la base, en otras palabras, ¿no? Base del hemidesmosoma. Y la placa de la membrana externa va a estar interactuando con integrinas, nuevamente, colágeno tipo 17 y la CD151. Acá está, colágeno tipo 17. La CD51 no está en imagen, pero son las que interactúan, siendo parte ya lo que comunica, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por parte de la presentación de hoy día.